Educación Financiera BBVA presenta. Peras y manzanas, con Valeria Moy. Transacción exitosa. Inserte tarjeta. El podcast donde la economía cuenta. Incoming transaction. Transferencia recibida. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí de nuevo en Peras y Manzanas y hoy quiero platicar de deuda. ¿Pero de qué tipo de deuda? De repente la gente me pregunta, oye, ¿cómo se endeuda el gobierno? ¿Quién le presta? ¿A qué tasas? Y nos cuesta trabajo entender en un inicio cómo son los mecanismos de endeudamiento que tiene un gobierno, que puede ser un gobierno estatal, un gobierno federal, el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno que ustedes quieran. Porque lo que sí saben hacer los gobiernos es gastar y para pagar ese gasto, pues hay que endeudarse, hay que recaudar y la diferencia hay que pedirla prestado. Y en ese sentido, hablamos mucho, o por lo menos se habla mucho en el sector financiero y se leen muchísimas notas sobre la deuda de Pemex y todos oímos que es la empresa petrolera más endeudada y que tiene no sé cuántos miles de millones que tiene que pagar en septiembre, en noviembre, el año que entra y que esto no hace más que acumularse y no entendemos muy bien o es difícil entender y eso que tiene que ver con la deuda de México, porque Pemex sí es Petróleos Mexicanos, es de todos, eso nos dijeron en algún momento, sobre todo cuando íbamos al colegio, pero ¿qué quiere decir si al final del día la deuda es de una empresa que puede ser una empresa enorme, una empresa que puede ser del gobierno, pero ¿qué tiene que ver con el endeudamiento propio del gobierno mexicano? Y para entender las diferencias o no, porque en una de esas no hay, en una de esas todo está revuelto en la misma canasta y al final del día todo lo tenemos que pagar de la misma bolsa. Hoy está con nosotros Alexis Milo. Alexis, amigo mío, economista, doctor en economía, ha estado en el sector financiero muy metido, entiende perfecto los temas de endeudamiento, los temas de bonos y es fundador de Teleconomics, fundador, socio, consultor de Teleconomics. Alexis, una vez más, bienvenido a Peras y Manzanas. Hola Valeria, gracias por invitarme. Oye, ya hemos platicado aquí de Pemex contigo y hemos platicado de pues, la situación financiera de Pemex que de repente suena a que es crítica, ¿no? Y analizando los números vemos que además viene otro vencimiento enorme en septiembre y que nadie sabe cómo se va a pagar y que no hay flujo de caja y entonces empiezan los bonos o la deuda de Pemex a pagar más porque pues más riesgo y decimos, ¿y esto qué tiene que ver, no? Tiene que ver con todo. Y me gustaría, Alexis, que nos contaras de entrada, ¿cómo son esas estructuras de endeudamiento de Pemex de forma muy sencilla? Y luego, ¿qué tiene que ver esto con el bono soberano? ¿O por qué decimos siempre el soberano? ¿Cómo se traslada la deuda de Pemex al soberano? Entonces, Alexis, adelante, explícanos primero Pemex y luego qué onda que tiene que ver con el soberano. Claro que sí, Valeria. Mira, un gobierno o Pemex, es decir, una entidad grande, ¿no? Puede tener muchos tipos diferentes de deuda. Puede tener deuda con proveedores, por ejemplo. Puede tener deuda con bancos, así como ir y pedir un crédito a un banco, o el gobierno puede ir y pedir un crédito, Pemex igual. Puede tener deuda con organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Y, digamos, la versión más moderna de la deuda y donde se encuentra el grueso de la deuda, tanto para el gobierno como para Pemex, y ahorita hablamos de las diferencias, es en los famosos bonos, que estos organismos, ya sea el gobierno o soberano, como se le llama también, o Pemex, colocan en los mercados financieros internacionales. Un bono es simplemente una obligación que salen y colocan ya sea en pesos, como es la mayor parte del gobierno, o ya sea en dólares, como es la inmensa mayoría de Pemex, ¿sí? Ahora, ¿cómo se relacionan ambas? El gobierno coloca estos bonos, simplemente es un pagaré que tiene una tasa de interés, y esa tasa de interés puede subir o bajar. Lo mismo hace Pemex, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el gobierno tiene una fuente de pago que son los impuestos que cobra,
Y por eso es que el gobierno disfruta, por así decirlo, de una mejor calificación de crédito que Pemex. Ahora, todos sabemos que el gobierno es dueño de Pemex. Entonces, Pemex también puede emitir sus bonos. La única diferencia es que Pemex no los puede garantizar con nada, ¿no? Es decir, no los puede garantizar. Pero ¿por qué no los puede garantizar con nada? No vende petróleo, no refina, no hace, o sea, no tiene actividades productivas, porque al final del día es una empresa que debería de ser como cualquier empresa productiva, ¿no? Claro, mira, pues no lo puede garantizar. Es decir, Pemex no puede decirle a un privado, oye, si yo no te pago, entonces, entonces te puedes cobrar con mi petróleo. Te paso unos barriles, ¿no? Eso no funciona. Te paso unos barriles, ¿no? Ahora, se entiende ya cuando hablas con los abogados, que son los que se han metido al detalle de todo esto, Pemex sí tendría potencialmente, digamos, algunos activos con los cuales respaldar su deuda. Es decir, oye, que un barco que estaba estacionado en no sé dónde, pues no pagaste y el barco te lo quitan. Eso podría ser, pero son escenarios extremos. De alguna manera, Pemex y el gobierno se basan, digamos, en la confianza que hay de pago, ¿no? Y hay más confianza en el gobierno porque tiene muchos más recursos que los que tiene Pemex. Y Pemex, y aquí viene el tema importante, no tiene la garantía explícita del gobierno, ¿sí? Es decir, no hay, digamos, todos sabemos que está respaldado por el gobierno, pero es algo informal. O sea, son entidades, vamos a entenderlo así como en el grosso modo, pues, ¿son entidades separadas, Pemex y el gobierno, en términos de pago de deuda? Así es, son separadas, ¿sí? Y se supone, en teoría, legalmente, Pemex podría simplemente dejar de pagar, quebrar, e irse a una serie de procedimientos legales, jurídicos, para que le quiten bienes, etcétera, pero en teoría... Y el gobierno podría decir, pues ahí te ves, o sea, así como si quebrara una empresa, el Exactamente. gobierno podría, en un escenario, estamos haciendo supuestos, podría decirle a Pemex, pues gracias por participar, ahí te ves, quiebras y pues ahí te defiendes. Exactamente. Entonces, formalmente es así, como lo acabas de decir, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el fondo? ¿O dónde surge la complejidad de este tema? Que Pemex es tan importante que si el gobierno le dijera a Pemex lo que tú acabas de mencionar, oye, ¿sabes qué? Pues ahí te ves, si puedes pagar, qué bueno, si no, pues ni modo. El gobierno más bien ahí se ven tus acreedores, ¿no? Claro, yo nunca te di la garantía explícita. Sí. Y además, por eso tus acreedores estaban ganando una tasa de interés más alta, porque había un riesgo más alto de que tú fallaras a que fallara yo, ¿no? Entonces, pues el mundo real no es tan sencillo. La verdad es que Pemex es tan importante que muchos perciben que el gobierno haría lo que fuera con tal de que Pemex no dejara de pagar su deuda. Y esto le genera, por así decirlo, al gobierno una especie de garantía implícita, ¿no? Es decir, el gobierno no va a dejar que Pemex falle, entonces yo como inversionista, pues vivo un poco en esa zona gris de la que hablábamos la vez pasada, en donde pues el gobierno no hace explícita su garantía. Por otro lado, los los bonos de Pemex se emiten sin esta garantía, pero todo el mundo sabe que el gobierno entraría. Porque todo el mundo dice, no, hombre, el gobierno no va a dejar quebrar a Pemex. Claro. Pues, ¿por qué no? Simplemente es demasiado grande. Y no solo demasiado grande, sino además se ha vuelto una empresa casi como representativa, ¿no? Más allá del tamaño que pueda tener Pemex. Claro. Entonces, mira, los bonos del gobierno son los famosos bonos soberanos, ¿sí? Los que emite el gobierno federal, que pueden ser bonos ya sea emitidos en pesos, como es la inmensa mayoría, o emitidos en dólares en los mercados internacionales, ¿no? En Estados Unidos. Esos son los bonos soberanos. Y cuando hablamos de estos bonos soberanos, ¿a qué? Porque bonos soberanos es un conjunto, hay un plural. ¿De qué bonos específicamente estamos hablando? ¿CETES, bonos M, UDIbonos? Todos esos, mira, están... Todos, los sumamos, los metemos en una canasta. Mira, están los de corto plazo, que son los CETES. Corto plazo siempre se entiende en términos de bonos y en términos de activos financieros como lo que tenga una madurez igual o menor a un año, ¿sí? Esos son sobre todo los CETES, ¿no? Sí. Ahora, hay obligaciones a más de un año, que es lo que le llamamos largo plazo. Ahí hay una mayor cantidad de bonos, pero hay principalmente dos.
Los UDI bonos, que como su nombre lo dice, están indexados a la UDI, a la unidad de inversión. Digamos, es como si fueran bonos en una moneda que se mueve junto con la inflación y por lo tanto están protegidos contra la misma inflación. Eso de alguna manera protege al tenedor sobre la pérdida que pudiera tener en tasa de interés real, ¿no? Exactamente. Esos bonos, por ejemplo, los demandan mucho las Afores, porque tú sabes que las Afores tienen que proteger su rendimiento de largo plazo. Entonces, por eso utilizan mucho los UDI-bonos. Los otros bonos, que son la gran mayoría, son los conocidos como M-bonos, ¿no? Que hay a 3, 5, 7, 10, 20 y 30 años. Esos son los de largo plazo. Son bonos en pesos emitidos a tasa nominal fija. Es decir, ahí sí hay el riesgo que tú acabas de mencionar de que la inflación te coma tu retorno real. Ahí, digamos, están más o menos, en los M-bonos, están aproximadamente las 4/5 partes de la deuda soberana, ¿sí? Como el 80%. Y hay otros bonos que se emiten, también son soberanos, pero esos se emiten en dólares, también a tasa nominal fija, ¿no? Pero obviamente estos bonos tienen el atractivo de que traen la protección del tipo de cambio. ¿Sí? Ahora, estos bonos, estas tasas de interés, pues reflejan, tú dime, a lo mejor me estoy equivocando, reflejan el riesgo del país, ¿o a qué nos referimos con el riesgo del país? Así es, mira, se emite un bono, ¿no? Y el bono trae una tasa estipulada, ¿sí? Pero el precio del bono puede caer o subir dependiendo de la calidad crediticia que se perciba. Por ejemplo, vamos a suponer que el gobierno de pronto tiene un desastre natural, va a tener que gastar mucho dinero en ese desastre natural, ¿no? Ahorita que ya no existen los fondos, ¿no? Y entonces los inversionistas dicen, esto reduce la posibilidad de que el gobierno me pague o aumenta el riesgo de que el gobierno me pague, por así ponerlo, ¿sí? Entonces, los inversionistas dirían, este bono vale un poquito menos. Y entonces cae el precio del bono. Eso quiere decir que el bono al final, si es que sí se paga, se va a pagar pues a lo que vale el bono. Y si ya cayó el precio, esa diferencia es lo que decimos los economistas, están subiendo las tasas de interés porque sube el riesgo. Baja el precio, sube la tasa. Baja el precio, sube el retorno implícito. Eso es lo que está pasando detrás cuando decimos, es que subieron las tasas de interés. Realmente las tasas de interés suben o bajan, pero porque los precios de los bonos suben o bajan, ¿sí? Ya. Entonces, tenemos estos dos universos de deuda, ¿sí? Que más o menos del 100%, el 80% es de soberana, ¿no? Del gobierno, Sí. que es una muy buena parte en pesos y otra parte en dólares. Y tenemos la deuda de Pemex, que es sobre todo en dólares. ¿Por qué la deuda de Pemex es sobre todo en dólares? Porque sus ingresos son en dólares. Ya. Porque sus ingresos son sobre todo por la venta de crudo. Entonces, hace sentido que tú tengas tus pasivos en la misma moneda que tienes tus flujos de entrada. Claro. Entonces, ahora, y aquí viene el tema relevante. En la medida en que Pemex se deteriora y en la medida en que los mercados están convencidos, y es un mensaje que ha sido muy insistente la actual administración, de que ellos van a respaldar siempre a Pemex, de alguna manera el deterioro en las finanzas de Pemex se traduce en una mayor presión sobre las finanzas públicas. Oye, Alexis, una pregunta aquí. ¿No es como un incentivo perverso? O sea, si yo tengo una empresa, de lo que tú quieras, ¿eh? Si yo tengo una empresa y emito bonos para financiarme o para lo que tú quieras, y yo sé que alguien, pues de repente sale por ahí y anuncia en medios y dice, no, yo voy a ayudar a Valeria. Yo voy a ayudar a la empresa Valeria, independientemente de lo que pase con la empresa Valeria, yo ahí voy a estar y pues yo voy a respaldarla. Entonces, no, eso no implicaría o no se traduciría en que yo pueda decir, pues hago lo que quiera, porque al final del día, pues alguien me va a respaldar y alguien me va a cachar y alguien va a pagar mis deudas en caso de que yo no pueda. No genera este respaldo implícito, explícito, porque ya no sabemos qué es, porque se dice, pero al final del día no está establecido contractualmente. ¿No genera incentivos perversos? Completamente, Valeria. O sea, precisamente por eso es que nunca hemos visto una reforma de fondo en Pemex.
¿sí? Pemex es, como tú bien dices, una empresa que no puede quebrar porque tiene alguien que la está respaldando, pues entonces esa empresa, ¿qué incentivos tiene a reformarse, a volverse más eficiente, a empezar a ganar dinero, etcétera, ¿no? Se Entonces, vuelve una cosa como, pues es problema del otro. En el caso de Pemex pues es problema de Hacienda. pues sí, pero mira, los incentivos perversos aquí, como tú dices, están, pero y van además hacia todos lados. Van hacia el gobierno, van hacia Pemex, porque Pemex no tiene un incentivo a, digamos, reformarse, volverse más eficiente, y el gobierno tampoco tiene un incentivo a hacerlo con Pemex. Para Ya. el gobierno, fíjate, y aquí esto es algo que se dio por muchos años, el gobierno le cobra impuestos a Pemex, pero no sobre sus utilidades, como sería cualquier empresa, se los cobra sobre sus ventas brutas, ¿no? Imagínate que a ti el SAT te cobrara impuestos sobre lo que vendes, no sobre tu utilidad, ¿sí? Sí. Entonces, quiere decir que Pemex por muchos años se endeudó para pagar impuestos, ¿sí? Por acá emito deuda, le pago al gobierno sobre mis ventas, tengo pérdidas, pero las finanzas públicas se ven muy bonitas, o sea, es decir, las del Sí, gobierno. porque nos la estamos rolando todo el tiempo. Claro, claro, ¿no? Entonces pasa eso. Y luego además, aquí, porque siempre son tres, ¿no? Vienen los inversionistas. Y los inversionistas dicen, oye, a ver, yo ya sé tu jueguito, pero a mí me conviene. A mí me conviene porque me estás pagando un retorno mayor, porque supuestamente no tienes la garantía del gobierno. Entonces no me estás pagando lo que paga la deuda del gobierno, me estás pagando más. Entonces, pues si tú lo piensas así, pues todos felices, ¿no? Excepto el Todos contentos. contribuyente mexicano, ¿no? Claro, que es el que al final del día va a estar pagando esta deuda. Es el que pone, ¿no? Pero Pemex no tiene que hacer nada. El gobierno tiene, digamos, un mecanismo para barrer la basurita abajo del tapete y que no se vea. Y, y los inversionistas están recibiendo un retorno muy bueno. Mira, para ponerle números, actualmente los bonos de Pemex en dólares, el mismo bono, pero de Pemex que del gobierno, que por lo que hemos platicado el día de hoy deberían ser muy similares, el de Pemex paga 4% más en dólares de lo que paga el del gobierno. No, Entonces, pues suena buen negocio claro, ¿no? para el inversionista, pues, no para Pemex, ¿no? Y es un juego muy perverso, ¿no? Y aún así, fíjate, Pemex no está logrando colocar bonos. Lo que está pasando, y regreso a lo que tú mencionabas al principio, Pemex tiene ciertos vencimientos de su deuda, ¿no? Vencen bonos como cualquier, ¿no? Empresa grande que emite bonos. Tiene vencimientos muy abultados, como por 7, 8 mil millones de dólares este año, en lo que resta de este Sí. año. Y Pemex, si los refinancia, los va a tener que refinanciar más caro que el gobierno. Pues Lo sí. que está pasando hoy es que el gobierno le da ese dinero a Pemex. El gobierno lo emite de deuda por otro lado y le da esos dólares a Pemex. Entonces, la deuda total, tú sabes que la deuda total incluye Pemex más gobierno, no está aumentando, pero sí está disminuyendo la de Pemex y está aumentando la del gobierno. Porque No uno le es pasa al otro. claro, claro. O sea, es el gobierno pasándose las cosas de una bolsa a otra. Mira, esto probablemente desde un punto de vista estrictamente financiero no está tan mal. Pues no suena mal, ¿no? Te estás endeudando a una menor tasa, estás resolviéndole un problemita de corto Claro, plazo al otro, no suena claro. mal. No suena mal, pero sigues pateando el bote, Claro. sigues pateando el problema. Y la bola de nieve no hace más que crecer. Exactamente. Entonces, mira, para mí como analista, a mí lo que más me preocuparía es que todo esto, es que este jueguito pudiera seguir indefinidamente, Sí. ¿sí? O sea, es decir, todo el mundo habla de que Pemex se va a tener que reestructurar su deuda, etcétera. ¿Sabes qué? Si el gobierno se animara a reestructurar la deuda de Pemex, es muy probable que lo lograra hacer, ¿sí? Es muy probable que le dijera, ¿sabes qué, Pemex? Yo pago tus vencimientos cada año. Con esto, en 3, 4 años, la deuda de Pemex va a bajar a 50, 60 mil millones de dólares, desde los 100 mil que está ahorita. 50, 60 mil millones de dólares ya es un nivel apropiado de deuda. Esa deuda la emite el gobierno. La deuda total, por lo menos por ese lado, no sube. Entonces, pues si ves, sigue siendo la misma historia feliz, ¿no? Claro. Pero
con un problema que solamente siguió creciendo, porque Pemex, en este escenario que te planteo, pues no cambiaría estructuralmente, no dejaría de perder dinero. Entonces, mi preocupación es que los mercados, o en general, nos dejáramos ir con la finta de que se resolvió el problema de Pemex cuando el problema de Pemex solamente se pateó, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que algo que no ha pasado hasta hoy es que no ha habido un pronunciamiento contundente por parte de la nueva administración de la presidenta electa sobre el tema de Pemex. Yo ¿Sí? escucho cada vez más, Alexis, que, bueno, pues si se ha pateado el balón siempre, ¿por qué no podemos seguir haciéndolo? Y esa postura me parece delicada. No, claro, porque además, ¿sabes qué? A ver, ¿cuántos hospitales no tenemos por haber hecho esto? O sea, lo que pasa es que el contrafactual... Sí, no vemos el hubiera, ¿no? Claro, ¿no? ¿Cuántas escuelas más tendríamos? ¿Cuánto estaríamos gastando más en educación, en salud, en seguridad, ¿no? Pues Sí, mucho, pero no lo vemos, ¿no? Porque todo esto claro. se va por la vía de Pemex, ¿no? Y lo que sí sería muy triste es que esta administración que llega hiciera una reforma fiscal y sea una reforma fiscal para pagar Pemex, ¿no? Con todo el déficit que traemos en gasto en salud, en educación, en muchas cosas, que ese dinero nuevo, por así decirlo, esa nueva recaudación, se fuera a pagar Pemex. Pues sí. Yo creo que sería una tragedia. Entonces, pues quizá no es tan malo que el mercado empiece a ser un poquito más duro con esta situación, ¿no? Pues sí, ¿no? Que le empiecen a cobrar un poquito más la mala administración y la mala gestión, más allá de este respaldo implícito o explícito, porque ya no sé cuál es, que le está dando el gobierno y no sé tampoco cuál vaya a ser el que le vaya a dar la virtual presidenta electa, aunque todo parece indicar que seguirán pues más o menos en la misma línea. Alexis, como siempre, es un gusto platicar contigo en Peras y Manzanas. Sigamos hablando de bonos, de deuda, de Pemex, porque todo parece indicar que esto no va a ser más que crecer. Alexis, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Valeria. Un abrazo. Nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.